Amigos de Convivencia Ciudadana, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana, programa a nivel nacional e internacional. Soy Byron Mejía Cardona, presentador y director de su programa Convivencia Ciudadana. Hoy vamos a hablar de esa responsabilidad civil, de accidentes de tránsito, qué debe de hacer usted en caso tal de cuando usted o tiene un accidente con su vehículo, o es pasajero, o es peatón, porque a todo eso lo vamos a recordar qué es lo que debemos de hacer. Y qué mejor que traer hoy a un gran abogado, experto en materia de tránsito, y él es el doctor Jailer Mauricio Granda Arias. Gracias por estar con nosotros. Listo, gracias Byron por la invitación. El día de hoy pues estaremos hablando de un tema muy importante que es los accidentes de tránsito o hechos viales, como se conoce internacionalmente, desde la parte de la movilidad, principalmente porque todas estas personas que hacen parte de la movilidad, ya sea el peatón, motociclista, ciclista, conductor o acompañante, hacen parte también de una parte como víctimas. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos ese accidente de tránsito acá en Colombia, según la ley 769 del 2002, el Código Nacional de Tránsito? Listo, eso es, incluso nos compete a todos, por eso los invito a nivel nacional e internacional y para que usted se asesore. Yo siempre he dicho, Jailer Mauricio, que si nosotros en estos programas le aprendemos a todos ustedes, ya sabemos incluso a quién llamar, con quién asesorarnos, qué debemos de hacer. Vamos a ir entonces, yo siempre hablo con ejemplos que allá en las casas y allá en sus negocios nos puedan entender y hacernos entender más bien nosotros para que ustedes nos comprendan, ¿le parece? Listo. Bueno, sucede un accidente, algo que nunca ha estado programado. Resulta que hay una colisión. Para decirles a ustedes, porque quiero que juguemos con términos sencillos, y por ejemplo, lo de la colisión es un choque entre dos o más vehículos. ¿Qué se hace en el momento que ellos colisionan? ¿Qué es lo más indicado? Empecemos desde ahí. Listo, lo más indicado cuando hay una colisión, empecemos a hablar, deducir más como desde ese momento que fue el accidente de tránsito. Lo primero es llamar, primero que todo, a las autoridades, a la gente de tránsito, o en este caso también se puede llamar a la policía del cuadrante de la vigilancia, para que nos presten esa seguridad mientras llega la gente de tránsito, porque la gente de tránsito, si en el caso de acá de Medellín, se desplaza desde la Secretaría de Movilidad, desde el barrio Caribe. Bueno, desde esa parte llega ya la gente de tránsito y empieza a hacer un plano que conocemos como el informe policial de accidente de tránsito, es recolectar esa información, digámosle, y empezamos a deducir, bueno, si solamente fueron solo daños o lo que conocemos coloquialmente como solo latas. ¿Qué son las latas? Que solamente no hay personas involucradas, sino solamente bienes materiales. El segundo ítem ya podemos deducir si es con personas, ya sea un vehículo, dos motociclistas o un peatón, o un vehículo automotor, ya un automóvil tipo automóvil o camioneta o un bus. Bueno, cualquier tipo de servicio, ya sea particular o público. Y el otro es cuando se va grabando, cuando hay personas fallecidas en el lugar de los hechos, es con una persona muerta. Bueno, pero entonces, muy bien esa explicación y vamos a desglosar de esta manera. Llega la ambulancia, ya llegó la ambulancia, hace lo pertinente, el protocolo que a ellos les corresponde. En esos momentos, de acuerdo con la lesión que sufren esas personas, la pregunta es esta. Ahí no se le pueden tomar datos a la víctima como tal. A veces se desplazan a la unidad hospitalaria, los agentes de tránsito, para acabar de tomar unos datos pertinentes. La cuestión es esta. Entonces, al llegar ellos, las autoridades, se traslada hacia allá las personas, esos automóviles o más bien esos vehículos, sea motocicleta o sea el carro, va a ser conducido a los patios de la autoridad competente en su municipio. Listo. Inicialmente, como digamos, le buscamos una vez, como decíamos ahorita, fue con una persona con herido. Sí. Quedó con herido, o sea que quedó con secuelas tanto físicas como psicológicas. Sí, también puede las secuelas psicológicas, porque la persona también quedó en estado de shock. Listo. Entonces, digámosle que esos vehículos
el agente de tránsito elaboró el croquis, digamos, y sacó una primera hipótesis de que posiblemente fue los hechos que provocaron ese accidente. Listo. Los vehículos se llevan para los patios. Sí. Y en los patios llega un perito es una persona idónea, o sea, ya sea un tecnólogo, un técnico o un ingeniero automotriz, para determinar si esos vehículos realmente fue una falla mecánica, una falla humana o incluso una falla de la naturaleza, porque como puede haber sido el accidente en seco, o sea, en mucho sol o en un estado de lluvia. Listo. Eso por un lado de los vehículos, ya queda en custodia de la Secretaría de Movilidad y al mismo tiempo queda en custodia de la Fiscalía General de la Nación si la persona fallece o quedó como herida. Pero los agentes de tránsito también se van para el lugar donde el hospital. Ejemplo, acá en Medellín, pues cualquier red hospitalaria que existe. ¿Ahí qué se hace? El agente de tránsito lo que hace es tomar esa información, quién fue la víctima del accidente de tránsito. Empecemos a decir como víctima, Sí. la persona que quedó herida en el accidente de tránsito, porque víctima no es un carro, digámoslo así, una moto, porque no, solamente son daños materiales, pero esa persona como víctima sí tiene muchos derechos. Uno es la parte civil y otra la parte penal. Entonces llega el agente de tránsito, recolectó la información, le entregó una orden de comparendo, que es lo que la gente nos dice como el parte. Realmente parte de esa palabra no existe. Es un comparendo. Es un comparendo, de comparecer ante el inspector de tránsito. O sea, le están entregando una citación, como cuando te invita Jairo a la tienda. Te invito, yo te entrego por acá, te tengo esta invitación para que vamos allá a la tienda a comprar una gaseosa. Te está invitando el inspector para que comparezcas en ese proceso. Dentro de ese proceso va a estar ¿quién? Podemos estar como víctimas, también como testigos inclusive, o como presuntos responsables del accidente. Perdón, en el momento de los hechos, ustedes saben, amables televidentes, que yo vengo de trabajar también en la Secretaría de Movilidad y en la parte administrativa, en los fallos, en las audiencias. A ver, estamos en el lugar de los hechos, muy buena esa aclaración que hiciste. Ahí se les entrega un comparendo para que ellos soliciten la audiencia, ¿cierto? Una audiencia. Yo le hago una pregunta. Ahí mismo los agentes de tránsito, cuando uno ve que cierran o con una cinta y ellos empiezan a medir, cuéntanos ahí es donde se va a empezar a hacer el croquis. Listo, sí, muy buena la aclaración, Byron. ¿Por qué? Porque es muy importante que las personas, digámosle, están las personas colaborativas, pero también están las personas que, digámosle, nos contaminan la escena como tal. Contaminar es que nos, digámosle, que empiezan a mover los vehículos, y lo que estamos presumiendo es recolectar pruebas para posteriormente llevarla ya sea de un juez civil, en el caso de la responsabilidad civil, o un juez penal, porque también con la ley 906, que es el Código de Penal, también los accidentes de tránsito ya se vieron involucrados, porque podemos deducir, anteriormente nos decían, un homicidio se pudo haber visto como un accidente de tránsito y fue premeditado ese homicidio. En el caso de Bogotá, como anteriormente en días pasados se observó un caso similar, que fue planeado cuando arrojaron la víctima de un vehículo en movimiento, que la fiscalía en ese momento que determinó, no, es que esa persona, eso no es un accidente de tránsito, eso fue un homicidio. Entonces el fiscal tiene que investigar de oficio a ver qué sucedió. Claro, sí. Entonces cerramos el sitio, el agente de tránsito empieza a hacer el croquis, empieza a hacer un plano cartesiano de cómo quedaron los vehículos y coger de unos puntos referenciales para tomar medidas de cuánto a cuánto están los ejes del vehículo, si está el eje delantero, el eje trasero, si el vehículo fue que se metió en vía contraria.
Lo que se está buscando ahí es que el agente de tránsito se vuelve un investigador judicial para determinar quién fue responsable del accidente. Bueno, listo, se van. Ya se va la gente para que ustedes también sigan compartiendo con nosotros hasta dónde vamos en ese cronograma. Mire que ya se hubo el accidente, se recogen ciertas pruebas. Pero entonces, ¿tienen cuántos días? ¿5 días? ¿10 días? ¿Cuántos días tienen para ir a pedir la audiencia? Listo. El comparendo que decíamos ahorita, que es una invitación que nos está haciendo la Secretaría de Movilidad o el agente de tránsito que nos entregó la citación, que para que fuéramos donde el inspector, son 5 días. ¿5 días para qué? Para yo notificarme, ya sea como persona que estoy involucrado, o le doy el poder especial al abogado para que me represente en esa audiencia de tránsito, para que el abogado se presente, se notifique. ¿Por qué? Porque muchas veces queda la persona herida en el hospital, entonces está en estado está precisamente en ese estado en el hospital y no se puede desplazar. Entonces le doy el poder, puedo ir mejor donde un notario, le doy un poder especial, o también puede llevar al notario al hospital. ¿Para qué? Para que no tenga que ir, digámosle, incapacitada a la persona hasta la secretaría, sino que va a la... Cuando la víctima queda inconsciente. Listo. Disculpa, ¿por qué te lo digo? Porque soy defensor del debido proceso. El Código General del Proceso también habla incluso de esos derechos que nosotros tenemos, porque a veces, y lo digo claramente, y usted que es muy ducho y conocedor del tema, en las secretarías de movilidad en algunas ocasiones no falta el funcionario que viola el debido proceso. Esa persona que queda inconsciente, hay que esperar de acuerdo con que los médicos puedan decir ahora sí tiene conciencia, ahora sí esto, sí lo otro, o quién puede actuar en nombre de él. Listo. Ahí básicamente, ¿qué tocaría hacer? Básicamente es solicitarle al inspector, vea, esa persona está en estado de inconsciencia. Solicitarle muy respetuosamente al inspector que aplace las audiencias. ¿Para qué? Para que diga al inspector, venga, es que la persona no puede asistir y no puede rendir la declaración. Porque, digámosle, así sea el tema de la persona tiene que rendir declaración, así sea el abogado que va a estar allá, pero en esa audiencia la persona tiene que relatar qué fueron los hechos que ocurrieron. Claro. Sí, porque muchas personas, te digo esto, Biden, es porque muchas personas creen que porque le nombraron al abogado, el abogado es el que va a hablar. No, la persona también tiene que rendir declaración dentro de la audiencia que posteriormente viene del accidente. Los invito para unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias.
Vamos entonces con el doctor Hailer Mauricio Granda Arias, abogado especializado en materia de tránsito con un gran bagaje y una gran experiencia. Estamos hablando sobre qué se debe de hacer en el momento de un accidente, cuando usted también después de ese accidente tiene un comparendo, que es comparecer ante las autoridades correspondientes en cuanto a movilidad, y para que usted haga valer sus derechos antes, durante y después de una audiencia. Estamos entonces hablando, Hailer, sobre qué se debe de hacer. Ya sucedió el accidente, ¿qué continúa? Listo, continúa. Entonces ya estamos en la etapa de, ya nos notificamos, ya se notificó el abogado correspondiente, del defensor, pues sí, o también como la persona le puede notificar, puede ir la persona también sola, pero lo que pasa es que lógicamente en cierta forma está en desventaja la persona si va sola ya, porque posiblemente y lo más seguramente la contraparte va a llevar el abogado. Entonces, listo. ¿Qué es lo que comenzamos? La primera audiencia, que es la etapa de fijación del litigio. Pues no tanto audiencia de fijación del litigio, porque ya sería en la parte civil, pero como vamos a empezar a hablar de una parte contravencional, que es en la parte de lo que es las inspecciones de tránsito, llega el inspector y vamos a relatar la primera audiencia, que es que vamos a deducir qué hechos sucedieron en ese lugar del accidente. Primero, tiene la palabra el vehículo número 1 o el vehículo número 2. Lo representa pues lógicamente el conductor, porque el vehículo por sí solo pues no se puede conducir solo, hasta el momento. Claro, claro. Listo. Entonces, empieza a narrar los hechos. Sucedió a tales horas, en tal dirección, en tal lugar, el accidente de tránsito. Y ya luego vamos a decir también, ya viene el abogado de la contraparte, puede hacer sus preguntas, o el que está dirigiendo la audiencia, en este caso el secretario del inspector, porque en el caso de Medellín hay posiblemente 8 inspectores, pero cada inspector tiene 4 secretarios. Listo, entonces le hacen le pueden hacer las preguntas, la contraparte o en la mesa. Listo, también en ese caso vamos a determinar qué pruebas hay. Si hay pruebas de videos, que la solicita normalmente el abogado lo puede solicitar, videos, fotografías, el peritaje de los vehículos. Ahí es donde viene ya el relato del peritaje. Lo que hizo el perito determinó si el vehículo tenía fallas mecánicas o no tenía fallas mecánicas, o si el vehículo también estaba sobredimensionado, que es una práctica muy común que vemos en las vías públicas, que cuando más que todo en vehículos tipo buses, camiones, digámosle que mandamos a diseñar un vehículo sin condiciones técnicas que nos expide el Ministerio de Transporte. Listo. Digámosle que pasando todas esas etapas, todo eso, llegamos a una etapa que ya determinamos quién fue responsable. En la Secretaría de Movilidad, en la audiencia contravencional, solamente hay responsable, no hay culpable, porque estamos hablando de quién infringió el Código de Tránsito. Listo. En esa etapa el inspector es autónomo, es decir, te cobro la infracción o no te la cobro, pero eres responsable de infringir ese Código de Tránsito, que en este caso es la resolución 3027 del año 2010, expedida por el Ministerio de Transporte. Listo. Byron, aquí hay una cosa muy importante para que tengamos también claridad. Los peatones también son objeto de sanción. Sí, nosotros lo hicimos. Sí, ¿por qué? Porque digámosle que el peatón es el rey de la vía, debemos de protegerlo por ser la parte más indefensa, pero también como peatones tenemos que tener esa parte de la cultura vial o de la cultura ciudadana, de cruzar principalmente por las cebras peatonales y respetar el semáforo en rojo, porque también podemos causar un accidente de tránsito. ¿Listo? Y también, bueno, dentro de esta parte del proceso también podemos llamar, dentro de esa audiencia contravencional, podemos llamar también a los testigos.
los testigos es una parte muy importante. Perdón, pero entonces esos testigos, Heiler, son aquellos que estuvieron en los hechos, porque hay gente que se presenta con testigos que o no estuvieron o no aparecen en el informe que se llama el IPAC, ¿cierto? Sí. El informe que hace la agente de tránsito. Si no aparece en ese informe la agente de tránsito, ¿es posible llamar al testigo o no? Sí, sí es posible llamar al testigo. Lógicamente, vamos es bajo gravedad juramento. Juramento ante qué, que puede ser testigo, tiene que rendir declaración bajo juramento, o si no también será investigado por la fiscalía en un tema de Falso testimonio. Listo. Ojo, el testigo es muy importante, ¿por qué? Porque presenció la escena de los hechos. Lo que se busca con el testigo es que sea una parte imparcial, que diga solamente lo que sucedió. Y también conocemos los acompañantes en el caso de los vehículos particulares o pasajeros, digamos las personas que están pagando el pasaje, el servicio público. Pero venga, vamos a hacer, está muy interesante todo y vamos a hacer para ir ahondando, quiero aportar algo de la audiencia. Antes de que vamos, porque ustedes saben, se lo hemos dicho, Heiler, Mauricio, que el peatón, lo que usted acaba de decir, tiene sus responsabilidades. El pasajero que tiene ese vicio de subirse hablando por celular, eso es palpable, ¿cierto? Sí. Porque es que también nosotros tenemos el deber ser de cuidar nuestras vidas, ¿cierto? Incluso en el artículo 55 habla muy bien y es muy claro que todos somos responsables precisamente de esa situación, ¿cierto que sí? Sí, es muy importante. Pero entonces te quiero decir ciérrame un poquito, o al menos vamos a fortalecer un poquito la audiencia. Estoy rendido, por no decir, me van a ustedes a permitir, que los quiero mucho y los amo mucho, abro comillas, estoy mamado, cierro comillas, que quedemos a merced de los funcionarios públicos. Y yo soy funcionario público, 32 años, 3 meses, 4 días y 5 horas, ¿cómo le parece? No lleva ¿cierto? Buena experiencia. Entonces, ¿qué les quiero decir? No estoy hablando desde el no conocimiento. Por el contrario, usted que es abogado, usted que le ha tocado eso, vamos a la audiencia, y yo siempre le he dicho a la gente, mientras puedas, si puedes, no es una obligación, pero si puedes, consigue un abogado bueno. ¿Cierto que sí? Porque es que quedas a merced de unos funcionarios. Yo estuve frente a unas mesas y entonces el funcionario es que a tomar ciertas decisiones. No, yo quiero que ahondemos un momentico en el debido proceso, Es decir, usted tiene el derecho en narrar los hechos. A usted le hacen sus preguntas. Existen las pruebas como tal. ¿Cierto? Sí. Muéstrame la prueba y te daré el derecho. Ahí sí quiero que ahondemos un poquito. ¿Qué puede pasar? Audiencias que se aplazan o se toma la primera versión porque van al elemento de prueba, ¿cierto? Listo. La prueba como tal es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque yo de hecho, como abogado, le digo al funcionario, venga, es que puede que en el lugar del sitio no esté el testigo, pero también está el acompañante o el pasajero. Sí. Y el pasajero y el acompañante tienen una visión periférica diferente de lo que es el conductor. Sí, sí. Listo. En este caso, por ejemplo, como tal, ¿por qué? Porque tampoco nos podemos abocar a dejarnos presionar por el funcionario público que está en ese momento dirigiendo la audiencia. Pero ese funcionario público también puede ser objeto de investigación, claro. Una investigación disciplinaria, ya sea por control interno disciplinario de cada entidad pública, de cada alcaldía, cada municipio, o también por las IAS, la Procuraduría o la Contraloría o las personerías. ¿De qué? Porque quizás los intereses se vieron como abocados, digámosle, maluco hablar en sí, pero se puede haber abocado que pudo haber sido el funcionario también conocido del otro abogado, de la otra contraparte. En ese momento el funcionario público debe ser imparcial. Ahí sea amigo, en ese momento ya no somos amigos, sino que estoy abocado a buscar en la justicia la neutralidad de las partes. ¿Quién fue responsable? Cuando una de las pruebas a usted le van a enseñar si está o no de acuerdo con lo del croquis.
Porque también los croquis son elaborados por humanos, no hemos dicho que es la mala intención, pero se ha comprobado que mediante un croquis usted puede llevarlas de perder, ¿cierto? Pero usted tiene derecho, o su abogado, o usted, porque también es bueno, me gusta mucho hablar con usted porque es muy directo, es muy sencillo. No estamos diciendo que es obligación presentarse con abogado, que yo les sugiero que lo haga para que no caiga de pronto a veces en esas redes que cae uno donde el mal genio del funcionario, la funcionaria y a merced de ellos. Felicitaciones también para los que ejercen su profesión de buena fe, ¿cierto? Sí. Pero resulta que entonces se solicita que haga presencia el agente de tránsito que elaboró el croquis y el informe, ¿cierto? Listo. Cuando, digámosle, en el momento de la audiencia, podemos decir, ese croquis no estamos de acuerdo porque se observan algunos posibles errores, porque el funcionario público, el agente de tránsito también es humano, también pues Claro. pues también les quiero dar un saludo a los compañeros conocidos de agentes de tránsito que ejercen una labor muy buena en la Secretaría porque estamos investigando. Listo. Pero también podemos nosotros llevar como el croquis en la notificación, el informe policial de accidente de tránsito, que es el croquis, que está el dibujo técnico, también lo podemos llevar aparte de la investigación, ejemplo, empresas privadas que se dedican solamente a la investigación de accidentes de tránsito, para determinar si ese croquis sí está bien elaborado para el momento de la audiencia, poderle decir al inspector, venga, yo no estoy de acuerdo con ese croquis y por favor solicite también la presencia del agente de tránsito que nos explique que estos dibujos que no los podemos entender. Claro. Porque digámosle también el croquis, lo que pasa es que los croquis todavía están elaborados a mano. Todavía no hemos llegado tanto a la tecnología hasta el día pues que lleguemos que el croquis realmente va a ser hechos con drones, que es lo que se está buscando cada vez más. Sí. Que sean más electrónicamente y las medidas sean más precisas. Así es. Porque ustedes saben, y lo que empezaste diciendo de que la responsabilidad civil es que hay accidentes que hagan el favor, de ahí se desprenden que ya vamos a hablar también. Ahí les vamos dando unos tips, más bien damos unos tips de lo que usted tiene derecho. Otra cuestión que me pareció inaudito de un funcionario irresponsable, que no permitir que el abogado interrogara o indagara al agente de tránsito. ¿Cómo es posible si cuando usted se ve partícipe de un accidente, usted tiene todos los derechos a que le esclarezcan lo que plasmaron ahí? ¿Cierto que sí? Sí, bueno, ahí hay un tema muy importante. Pero ¿qué tal si los dejamos ahí para ir a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos, ¿le parece? Listo, perfecto. En Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias.
continuamos en este tema tan interesante, importante, en materia de tránsito, ya que hemos hablado que si usted no puede ser ajeno a esa ley 769 del año 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, porque usted, si es conductor, o es pasajero, o es una víctima, o es peatón, que es una responsabilidad muy grande que tenemos. Entonces estamos con el abogado Heigler Mauricio Granda Arias. Es conocido incluso aquí en el sector, es un hombre dedicado en materia de tránsito y a ayudar bastante con el progreso de esta comuna número 5. A ver, hombre, Heigler, cuéntale a los televidentes lo que es en materia de tránsito la responsabilidad civil y penal. ¿En qué consiste? Listo, entonces estábamos hablando un poquito de la parte de que nos hizo el médico legista en la parte penal, nos hizo ya la revisión médico legista de determinar cuáles fueron las secuelas que nos dejó ese accidente de tránsito, ya sean en el campo físico y en el campo psicológico. Listo. También estamos hablando un poquito sobre lo que es las APP, las plataformas, que es precisamente un tema que ahorita venimos hablando mucho en el tema también de la responsabilidad civil contractual, que es, digámosle, que cuando yo cojo un servicio público, ya sea el taxi, el bus, el metro, tiene un seguro que llama seguro de responsabilidad contractual. O sea, yo estoy celebrando un contrato con el señor y con una empresa legalmente constituida en Colombia que paga impuestos y que de eso dependen mucho las familias de la que es la economía de la ciudad. Listo. Pero también, más que el tema de economía, es un tema de legal. Yo estoy totalmente cubierto por un seguro. O sea, que yo puedo demandar en un momento de un accidente de tránsito a esa empresa que me está prestando servicio, en el caso del incumplimiento, que es el accidente de tránsito. A lo contrario sucede con las plataformas que hoy estamos viendo en el país, que, digámosles, son mal llamadas, o las denominamos nosotros como chiveros tecnológicos. Listo. Que esos vehículos no tienen nada de contrato de seguros, porque de hecho el Ministerio de Transporte no les puede decir, nos dice el Ministerio, vea, usted no puede prestar un servicio en un vehículo diferente al que fue matriculado. Me hago entender, o sea, si es un vehículo particular es para servicio particular, si es servicio público es para servicio de toda la ciudadanía. Las personas optan más por ese servicio para ahorrar dinero, pero no alcanzan a dirimir, a calcular un accidente, e incluso usted nos estaba contando extracámaras para que nos informe ahí, si es tan amable, las consecuencias que se pueden sufrir incluso el dueño del vehículo de estas plataformas o estos chiveros, porque es que es bueno para que nos hagamos entender más. Pueden incluso también demandarnos o para que seamos solidarios con ellos. Listo. En el tema de la responsabilidad civil contractual, digámosle así, nos podrían demandar el conductor o el propietario del vehículo particular a nosotros como usuarios. ¿Por qué? Porque fue un accidente de tránsito y en el derecho hay una palabra que se llama la solidaridad. Esa solidaridad que nos dice, como yo te llevo, o incluso yo te llevo gratuitamente en el vehículo y sucedió el accidente de tránsito, yo puedo demandarte por los daños que a mí me causaron. Y como me está acompañando también solidariamente, me vas a acompañar en esa indemnización que yo sufrí. Pero entonces, ¿cómo decir que gratuitamente, si nosotros les vamos a pagar un servicio? Listo, no, coloco el ejemplo. Así sea que yo lleve a una persona gratuitamente en el vehículo mío y no le cobre, en el particular. ¿Y si le cobra da igual también? Y si me cobra da igual, porque de todas maneras, uno, porque estoy prestando un servicio diferente al que es contratado. Segundo, no tiene la póliza contractualmente porque ninguna compañía aseguradora se la va a vender. Y tercero, digámosle que esa persona, ese conductor o ese propietario, si sufrió el accidente de tránsito en ese vehículo particular, puede demandar al acompañante que lleva en ese vehículo particular. O sea, mientras que en el servicio público, nosotros como usuarios podemos demandar a la empresa que nos está prestando el servicio
En el particular, ante al contrario, nos demandan a los usuarios. Bueno, la pregunta mía es, en este país tan folclórico que amo, a Colombia, entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado? La pregunta es concreta. ¿Quiénes son los dueños entonces de esos vehículos, que no tengo nada en contra de ellos? ¿Qué es las plataformas? Sin mencionar empresas, que voy a pedir un vehículo que me vale, me cuesta menos, incluso hay servicio de motocicletas. Listo. ¿Cierto? ¿Quiénes son los dueños? Que entonces, si es ilegal, ¿dónde están las CIAs y dónde están los que nos representan a nosotros para permitir algo que antes va en contra del ciudadano? Listo, precisamente hace poco estaba el proyecto 003 que se hundió precisamente en la Cámara de Representantes. Se hundió porque este proyecto no, digámosle que empobrecía al país, porque digámosle que esas plataformas que son ilegales, digámosle de una forma u otra. Es que es verdad. Son ilegales. Nosotros tenemos nada en contra, pero es que la ley no lo avala. Sí, digámosle que yo prefiero andar mejor en el amarillito, que estoy más seguro, porque se dice que tengo un seguro, que no andar en un vehículo particular, que yo sé que me van a demandar. Pues no queriendo Dios pues que nada suceda, pero sucedió el hecho como tal, listo. Entonces, digámosle que esas plataformas, la mayoría son empresas extranjeras que vienen a qué, digámosle, a utilizar los servicios acá, pero realmente lo que hacen es que, digámosle, que explotar laboralmente a las personas. Pero a ver, doctor Heiler, a mí me gusta Convivencia Ciudadana, mire usted cómo se va familiarizando con nosotros, a calzón quitado y sin pelos en la lengua. ¿El Estado por qué es permisivo? Listo. El Estado es permisivo por, digámosle, hay unos vacíos jurídicos. Digámosle que el Estado tiene que regular toda esa parte normativa. Esa parte normativa, ¿por qué? Porque como está constituida las plataformas, son una empresa de intermediación de servicios, no es una empresa de transportes. Entonces el Estado, que tiene que empezar a modernizarse en el tema de las tecnologías, lo que son el software y todas estas partes, empezar a modernizar a lo que va la tecnología. También tienen que empezar a legislar sobre temas de cómo se van a regular ese tipo de plataformas, que realmente no, digámosle, la regulación es más para el servicio público, porque el servicio público también tiene plataformas. Ejemplo, hay muchas empresas de acá de transporte del área metropolitana que yo puedo pedir el servicio de lo que es el servicio de tipo del taxi, lo que conocemos como técnicamente como el transporte público individual, que podemos pedir tranquilamente con conductor elegido, conductor que sea bilingüe, conductor que sea también para transportar las mascotas. Lo podemos pedir de una manera muy segura, pero digámosle que no se ha hecho como mucha difusión de las empresas que hay acá, y lo que les decía ahorita, eso dinamiza la economía a nivel de la ciudad y el área metropolitana. Bueno, haciendo también una anotación, que somos conscientes pues que los que conducen o han comprado estos carros con esas plataformas de una manera particular, todo el mundo necesita conseguirse la comida, pues porque nadie ha dicho que no. A los taxistas sí les mando un mensaje muy especial, que los he querido mucho, y cada que salen por ahí en sus marchas o lo que hacen pues las protestas, que si ustedes no quieren que otra empresa, y máxime particular, como ustedes salen a protestar, mejoren el servicio a muchos de ustedes, porque hay personas que hacen quedar muy bien el servicio público, ecuánimes, bien presentados, una buena palabra, una buena educación, pero ustedes saben a qué me refiero. En estos días le quiero compartir, veníamos 4 locutores conmigo y venían un personal de la Fiscalía de Civil, pues concretamente, y estamos exponiendo ejemplos de la vida real, no generalizando. Vimos en un acopio 4, 5 de ellos fumando marihuana. O sea, eso le hace dar miedo al pasajero. No he dicho que son los taxistas, sino que si usted va a hacer sus cosas, usted sabrá cómo las hace, pero es lo que usted está diciendo. La garantía es donde uno puede elegir el conductor, ¿cierto? Porque también hay que decir, si yo voy a protestar, entonces mejore. Listo, sí. ¿O no cree usted? Es un tema de servicio.
de ofrecer un buen servicio, digámosle también en este caso particular, es que también como ciudadanos ir a denunciar, digámosle, el tipo de personas que están haciendo, digámosle, la indisciplina social, se puede decir, porque también hay muchas personas que, digámosle, que están ya inclusive capacitadas en cultura ciudadana, Claro, en temas de claro. atención al cliente, pero entonces mejor, de hecho es mejor inclusive pedir el TASI por las aplicaciones legales. Bueno, entonces, para ir haciendo ese resumen de todo lo que nos has enseñado hoy, en esa responsabilidad civil y cuando viene lo penal, que hay homicidio o hay unas lesiones personales gravísimas, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces, para ir como también cerrando, listo. Entonces, ahí en la parte, lo que estamos hablando, la parte contractual, digámosle, cuando es servicio público. Y extracontractual, cuando hay el homicidio o hay la persona, el homicidio o está también la persona que quedó herida, también podemos pasar a la parte civil. O sea, ya concluimos que el médico legista le dio cuántos fueron los días de incapacidad y las secuelas psicológicas que quedaron y las secuelas físicas. Pero adicionalmente podemos recurrir a la jurisdicción civil, que es, también elaboramos una demanda ya con el, ahí sí tiene que ver con el abogado, Sí, claro. si el abogado, con el abogado, ir a solicitarle a un juez civil la parte del lucro cesante lo que dejó de percibir, y también el daño emergente. ¿Qué daños sufrió la persona? Tanto físicas, psicológicas e inclusive qué daño sufrió en su patrimonio. ¿Cuál sería su patrimonio? Su patrimonio es el vehículo, puede ser el reloj que tenía puesto ese día, todos los elementos que llevaba la persona. Ahí dice elabora la demanda de tipo civil. Pero sucesivamente entonces son tres etapas procesales. Una, la contravencional, que es la que dijimos ahora en el tránsito, en la Secretaría de Movilidad. Dos, la parte penal, que es las lesiones personales. Y tres, que es la parte civil, que es donde demandamos ante los jueces civiles. Muy bien, entonces los invito para que vamos a unos cortos mensajes institucionales y sigamos instruyéndonos en materia de tránsito, la responsabilidad que tenemos tanto ustedes como nosotros y en fin, todos. Ya regresamos. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Doctor Mauricio, de verdad que gracias por todas estas intervenciones,
¿Quieres darles esa puntada final para que les demos mensajes a nuestros televidentes a nivel nacional e internacional sobre la responsabilidad que tenemos todos en materia de tránsito, en las calles, en las carreteras, incluso esa irresponsabilidad que tienen algunos peatones, por no decir que muchos, por no pasar por el puente peatonal? Listo. Pasan. ¿Qué mensaje les quieres dar a ellos? Listo, Byron. Bueno, entonces básicamente les voy a dejar Sí. los números Claro. de teléfono de la oficina como ¿Dónde tal. tienes la oficina? ¿Con quién la tienes? Este es el champú que incluso, gracias por estar con nosotros, pero diles dónde te ubican, cómo te ubican. Listo. La oficina está ubicada en el barrio Florencia, en la carrera de 34 con calle 116. Exactamente donde el frente donde estaba construyendo el nuevo Pedronel. Lo que ha sido la Monseñor, Sí, lo que ha sido la Monseñor Diego María Gómez Tamayo. ya no va a ser la Monseñor, ya es el Diego, Sí, el colegio. el colegio de calidad Pedronel Gómez. Ah, bueno, listo. Listo. Números de teléfono. Listo, entonces se llama Abogados 360 grados. Y el número de teléfono es el 300-737-65-25. Ahí estamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Si no nos encontramos en la oficina, también nos piden la citica, porque si no nos encontramos es que estamos realizando una diligencia, estamos en audiencia de tránsito, una audiencia en cualquiera de las 3 audiencias, y también estamos en la oficina, llevamos mucho el tema de pensiones, que también involucra al tema de las personas que quedan víctimas de los accidentes, principalmente las pensiones de invalidez y personas de sobrevivientes. También está la doctora Oriana, que nos acompaña en el tema del derecho inmobiliario en la oficina. Y ya como por último, pues el mensaje que le queremos dar principalmente es que nos cuidemos nosotros mismos, que cuidemos a los demás, para que no hayan tantos accidentes de tránsito, para que no reduzcamos empecemos a reducir la accidentalidad vial en el país. Así es, incluso decirles, pues, pero también quiero dejarle otro espacecito. ¿Cuánto hace que tienen la empresa aquí en el barrio Florencia? Bueno, la empresa surgió hace aproximadamente 2 años. Ya yo también soy líder social de acá de la comuna 5 Castilla, del barrio Florencia. Entonces surgió como, digámosle, estaba terminando la carrera de Derecho y muchos amigos me decían, ve, yo quiero un espacio donde también vamos a hacer que el derecho a la comunidad, y muchos temas también de la alcaldía que uno les puede referenciar a las personas, como temas sociales que está llevando la alcaldía, la gobernación, todos estos temas sociales que son muy importantes, que más como por falta de comunicación la misma comunidad no se ve por enterado. Entonces más que la oficina de abogados, también es una oficina para que las personas vayan, consulten temas del tema de la pensión, el tema de la salud, temas que son muy de interés general, que inclusive, por ejemplo, un derecho de petición, cómo se puede redactar, una acción de tutela, también con ese tema estamos muy social y estamos llevando a la comunidad. Ustedes saben también que me pueden escribir al 300-597-7676, 300-597-7676. Me escriben mucho desde el barrio Castilla, y muchas asesorías que se han realizado, porque siempre he sido convencido que usted lo primero que debe invertir, o así sea el tiempo, es en una buena asesoría. Listo, Una Byron. buena asesoría, ¿cierto que sí? Sí, perfecto. La asesoría es gratuita también, Claro. es gratuita, solamente es en el proceso que estamos, pues, haciendo el cobro de lo que son los honorarios. También los quiero invitar para que nos sigan por Instagram, Sí. que es Abogados 360G, Abogados 360G. Ahí en Instagram vamos a tener temitas, vamos montando muchos temas que son de interés jurídico, también interés a la ciudadanía. Así es, a mí ustedes saben que en el canal de YouTube estoy como Byron Mejía Cardona. Ya llevamos más de 464 personas suscritas en tan poquito tiempo, gracias a Dios y gracias a ustedes. Ahí encuentras todos los temas que quieras ver, que hemos presentado
y que hemos tenido en radio y en televisión. Hombre, Mauricio, y decirle que qué gran profesión, esa amplia experiencia que usted tiene en materia de movilidad. Usted se mueve en varias áreas del derecho, pero en materia de movilidad pues no levantó y no soy el secretario de despacho, ¿qué? Más o menos, vamos por ahí camino. Sí, ¿te gustaría hacerlo? Sí, de pronto quizás uno, no sé cuándo llegará la oportunidad, pero secretario de movilidad de pronto, para aportar mucho a la ciudad, a la ciudadanía, más que uno ha estado desde la calle y ya puede ver mucho las necesidades de la ciudadanía. Yo me atrevería a decir que Colombia tiene dos problemas muy grandes para resolver, que cada día se vuelven más grandes y más grandes. Es el orden público y la movilidad. Una movilidad. Empezando que la movilidad es más cuestión de cultura. Porque hago un llamado a todos ustedes, por favor, cuiden sus vidas y las de los demás. Muchas personas en motocicletas sin casco, muchas personas viajando de un lado al otro sin la documentación pertinente. ¿Y qué decir de esas personas que se pasan un semáforo en rojo? Mire que esto es cultural, usted trabajaba en la parte pedagógica. Sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en lo que es el desarrollo de los planes estratégicos para la ciudad también, en la educación vial o cultura vial como ya se denomina hoy, o fortalecimiento de la cultura vial. Es un componente, digámosle, el tema de movilidad es un componente de convivencia ciudadana, movilidad y cultura ciudadana. Así es. Los tres se articulan para formar la cultura vial. Nosotros el programa se denominó Convivencia Ciudadana y encierra todo tipo de comportamiento. Comportamiento, sí. Les quedamos también debiendo para más adelante coger un tema de solo de alcoholemias, de embriaguez. Aquellas personas que todavía creen que tomando licor conducen mejor, o los alucinógenos. No, eso es mentira. Hay gente que en estos momentos está en unos problemas gravísimos por estar conduciendo con esta embriaguez. Mauricio, muchas gracias y ahí te cedo para que te despidas por hoy de nuestros televidentes. Muchas gracias a todos y a todas, y con gusto tienen los contactos también, el Instagram, para que también nos puedan hacer más consulticas, y muchas gracias por la invitación, especialmente a Byron, y también muchas gracias a Jairo, que lo conozco, el camarógrafo, y hace muchos años, gran amigo también. Muchas gracias a usted, con la dirección general de Andrés Felipe Jiménez, nuestro coordinador general, Jairo Gutiérrez, nuestro camarógrafo estrella de su programa Convivencia Ciudadana, y qué decir de Cindy Jauregui. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona, le dice que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros, y hasta el próximo programa en la otra semana con la bendición de Dios. Hasta luego, muchas gracias.